Buenos días, hermanos. Es una bendición sentir que están con nosotros a la distancia. Estamos contentos, estamos alegres, tenemos siempre la familia una gran expectativa desde el día anterior, pensando cómo podemos bendecirlos, cómo podemos comunicarnos. En realidad estamos gozosos de poder tener la oportunidad de darle gracias al Señor. Y yo sé que ustedes en sus casas, nosotros aquí, y tenemos toda la voluntad y el deseo de vernos y de abrazarnos, pero dentro de poco, hermanos, nos vamos a reunir para darle honra y gloria al Señor. Eso no nos impide a la distancia que lo hagamos. Desde estos medios también le vamos a dar honra y gloria al Señor esta mañana. Estamos muy contentos con los que hablamos entre semana por las cosas que Dios está haciendo, porque sabemos que nos acompañan y sabemos que nos dan apoyo a nosotros y nosotros les damos apoyo a ustedes. Muchas gracias, hermanos, los bendecimos de todo corazón. Vamos a hacer una palabra de oración para iniciar esta mañana alabando al Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día que nos has permitido levantarnos, Señor Jesús, con una ilusión de poder estar juntos para adorar y alabar tu nombre, Señor. Gracias por cada transmisión que se está dando, Señor, cada iglesia que está transmitiendo, Señor, tratando de llevar tu palabra a todas las personas que puedan conectarse, Señor Jesús. Bendecimos a cada hermano en este momento que está en sus casas. Bendecimos sus familias. Gracias por el alimento que has puesto en su mesa. Gracias por el trabajo, Señor, que tienes y tendrás para ellos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tus misericordias son grandes, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana queremos nosotros adorar y alabar tu nombre y bendecirte porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos, Señor, reconocer tu grandeza, Señor, y olvidar las circunstancias, Señor, y entregar todo en tus manos y poder agradecer las maravillas y las bendiciones, Señor. No olvidarnos de todo lo que tú has hecho para con nosotros, Señor, y disfrutar de un nuevo día de adoración y alabanza a ti, Señor. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor Jesús, y que podamos, Padre Santo, este día llenarte de alabanza y de honra y de honor, Señor, y que tú veas, Señor, nuestro pueblo, Padre Santo, el pueblo de hermanos que te aman, Señor, y que te quieren, Señor, adorar, Señor. Gracias por cada familia, gracias por cada uno de los que está viendo la transmisión, Señor, y te pedimos que tú, que eres, Señor, omnipresente, estés con cada uno de ellos en sus casas y que puedan sentir este día ese apoyo, Señor, esa cobertura, el amor tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, Padre. Hermanos, necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Hay mucha gente alrededor nuestra que no videntes físicamente, pero son ciegos espiritualmente y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y abra los ojos de aquellos que están a nuestro alrededor para que ellos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor. Esta mañana bendecimos tu nombre, Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Porque estás con nosotros. Amén, Gracias, Señor aleluya. Jesús. Te adoramos, Padre Santo, y te bendecimos, Señor. Gracias porque tú estás poniendo tu mano de sanidad en nuestros hermanos. Gracias porque tú estás llenando los hogares de esperanza, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrada ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrada ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y
Te adoramos, Señor. Te rendimos culto, Señor. Eres Señor de este país. Eres Señor de Alajuela. Eres Señor de nuestras vidas. Y te bendecimos, Señor, y declaramos tu señorío y tu soberanía en este lugar. Gracias, Señor. Declaramos la soberanía de Dios en esta ciudad, en este país, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Buenos días, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un gozo estar otra vez reunidos, otro domingo más de reunión, otro domingo más de compartir juntos la palabra del Señor, compartir estos cánticos de alabanza, compartir compañerismo. Y la letra decía, te adoro a ti. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos? Y vamos a meditar y vamos a orar. En ese estribillo, te adoro a ti, Señor. Padre, en esta mañana estamos reunidos una vez más por medio de la tecnología, en tu santo nombre, cada uno, Señor, en sus hogares, pero unidos por una misma fe, un mismo Señor, un mismo evangelio, un mismo espíritu. Que este cántico, Señor, se vuelva cada día más y más real en nuestras vidas. Que nuestra adoración sea para ti, Señor. Que podamos comprender tu grandeza, tu amor, tu fidelidad. Guíanos, Señor, en este caminar, en el tiempo que nos falta para volver a rehacer las vidas después de esta cuarentena. El tiempo que necesitemos, Señor, para seguir construyendo una mejor sociedad, una mejor familia, una mejor relación contigo. Sigue trabajando, Señor. Esa buena obra que iniciaste en nosotros, síguela concretando. Y que toda la honra y toda la gloria sean para ti, mi Señor. Ministra en cada hogar esta mañana. Que la paz y el amor tuyo, Señor, sobreabunde en cada uno de nuestros hogares. Ministranos, Señor, en medio de esta crisis. Las diferentes circunstancias, los diferentes elementos que están ejerciendo presión, los sociales, los familiares, los económicos, todos y cada uno de ellos, la salud, en fin, en todas las áreas. Trae tu paz, Señor, en medio de esta situación que entendemos es mundial, que está fuera de nuestro control, pero no está fuera del control tuyo. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender la escritura que vamos a estudiar esta mañana y de esa manera que ilumine, Señor, nuestra mente. Abre nuestro entendimiento para comprender el mensaje tuyo en estos días para tu iglesia. Te damos honor y te damos honra. Y te decimos también gracias, Señor. Gracias porque en medio de todo esto nos cuidas. Gracias porque en medio de toda esta situación se está haciendo manifiesta la iglesia, el velar los unos por los otros, el velar, Señor, por aquellos que necesitan. Gracias por la salud. ¿Tiene usted salud? Usted me está escuchando esta mañana. Dele gracias al Señor por esos oídos. Y usted nos está viendo, dele gracias al Señor porque puede ver y puede oír y seguramente allí también usted se ha podido desplazar dentro de su casa. Dígale, Señor, gracias por la salud. Y aunque haya algún área que no esté bien en su salud, dígale gracias, Señor. Gracias por el hogar. Gracias por los alimentos. Gracias por esas pilas de platos que se amontonan allí para lavar, porque es indicio de que ha habido alimento. Gracias por el vestir. Gracias, Señor, por la familia. Queremos ser agradecidos, como siempre procuramos serlo, dándote a ti, Señor, toda nuestra acción de gracias, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Buenos días, que el Señor me los continúe bendiciendo. Esta cuestión se me bajó, vamos a subirlo. Estamos una vez más, les recuerdo que estamos en las redes sociales,
y estamos tratando de alcanzar y alcanzar a más personas. Así es que yo le pido que usted comparta los links, comparta de estas transmisiones, y allí en Facebook hemos estado publicando lo que hemos llamado cápsulas también, mensajes más breves, más cortos, pero que nos ayudan a seguir fortalecidos. Tenemos un retraso esta mañana que ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos. Hay un retraso entre la imagen y el sonido, pero estamos trabajando en eso. Parte de seguir con esta tarea, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando para cada vez llegar mejor y que sea más clara la señal, sea mejor todo, de tal manera que podamos disfrutar de esta transmisión. La semana pasada iniciamos el estudio de la carta a los Gálatas. Una de las cartas que algunos dicen junto con Efesios difíciles de entender. Y hay quienes las han comparado como Gálatas es como el torrente que baja de una montaña impetuoso que pasa arrastrando allí todo lo que lleva. Y cuando se llega a Efesios dice que es como el río que está llegando a la llanura ya, que se vuelve amplio, pero ya va con calma, ya va sin esa presión. Porque Gálatas es como una tremenda regañada que Pablo le hace a los cristianos de aquella época. Los exhorta, los sacude, porque habían empezado a cambiar, habían empezado a adoptar otras cosas que no estaban en el cristianismo. Hoy a 8 empezamos estudiando esta carta y hoy vamos a continuar. Pero quiero dejarles un videíto que nos va a servir como introducción global para entender mejor esta carta y nos va a ayudar a comprender cómo se divide y el mensaje que ella transmite. Porque si bien es cierto, Efesios es la unión con Cristo, la unión de la iglesia que tiene con Cristo. En Gálatas, el mensaje que nos deja Pablo es que nuestra salvación es por fe. No hay ninguna otra cosa. Nuestra relación con el Señor debe ser por fe y no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Así es que los dejo con este video. Gabriel, corre video. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció.
Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu.
y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. ¿Cuál era el problema que había en este entonces? Pablo escribía las cartas para corregir situaciones que se presentaban en aquel momento. Así escribió a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios. Pablo atacando diferentes situaciones que se estaban presentando, conforme las conocía, conforme le llegaban a él. Donde él estuviera, anduviera en otro lado, estuviera en Jerusalén o estando en la cárcel, él escribía corrigiendo diferentes situaciones. Él empieza esta carta a los Gálatas defendiendo el que es apóstol, porque había quienes lo veían no como un apóstol. Él dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Recordemos que en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, cuando buscan sustituir a Judas, recuerdan que lo traicionó al Señor y se ahorcó. Cuando buscan sustituir a Judas, ellos ponen unos requisitos para quién podía ocupar el puesto vacante que había de apóstol. Y ellos dicen: tiene que ser alguien que anduvo todo ese tiempo con el Señor, que anduvo, que fue un seguidor del Señor, que se hizo un discípulo del Señor. Esa era una de las primeras características y Pablo no las cumplía, porque Pablo no anduvo con el Señor. La otra característica tampoco Pablo la cumplió, y era que fueran testigos de la resurrección. Y Pablo tampoco cumplió esa característica. Así es que no es de asombrarnos que ante los ojos de algunos judíos Pablo no fuera apóstol, de algunos cristianos no fuera apóstol, porque no cumplía esas características. Pero recordemos cómo fue que Pablo fue llamado y convertido. El Señor se le presentó a él. Se le presentó en el camino mientras iba a Damasco. Tuvo un encuentro personal con el Señor. Así es que Pablo defiende su apostolado y él en las cartas hace mención: Pablo, apóstol de Jesucristo. Hace mención a que no fue por ningún nombramiento humano, sino que el Señor lo llamó.
dentro del judaísmo, los que se convertían, era usual que siguieran creyendo que el cristianismo seguía siendo algo exclusivo para los judíos. Los judíos tenían un pensamiento bien complicado, en el sentido de que ellos miraban a los demás como inferiores. Inclusive se dice que para un judío no le estaba permitido ayudar a una mujer gentil a traer un bebé, porque era traer un gentil más al mundo. Había una frase también que decían que los judíos decían que los gentiles era la leña del Señor para el infierno. Los judíos se habían monopolizado de Dios. Y en este contexto, judíos que se convierten, judíos que no se convierten, judíos que miraban con recelo que los gentiles estuvieran llegando también a tener esa relación con Dios, es donde se presenta esta carta, Pablo tratando de corregir, porque los judíos que no aceptaban a los gentiles, así nada más que hacían una confesión de fe y ya pasaban a ser creyentes de Dios, pasaban a ser cristianos. Ellos decían no, tenían que cumplir con lo que todo judío tenía que cumplir. Había un ritual para cuando un gentil se volvía al judaísmo, y obviamente una de esas cosas era circuncidarse, era una de las características, una de las peticiones que tenían. Tenían que hacer un lavamiento, un ritual de lavamiento, tenían que hacer varias cosas, pero vemos como en la Escritura los judíos andaban diciendo que tenían que circuncidarse y adoptar. El primer concilio, el de Jerusalén, ahí lo encontramos en el libro de los Hechos, vemos cómo llevan a colación este asunto. Y los apóstoles dicen que, bueno, no es necesario que se circunciden ni que acaten todas las normas que ellos tenían. Un discurso tremendo que lo hemos estudiado y se lo dejo para que usted lo estudie. Si no me equivoco, capítulo 15, libro de los Hechos, el primer concilio de Jerusalén, cuando querían judaizar a los que se iban convirtiendo al cristianismo. Era una batalla que había, era una lucha que había, era esa lucha de creencias, y los judíos creían tener ese monopolio con el Señor. Pablo escribe cartas, y las cartas tal vez es el más personal de todos los textos escritos. La carta sigue siendo una transmisión más personal, y entonces en estas cartas Pablo está buscando atacar en ese momento, en ese tiempo, algo que se estaba presentando. Yo no creo que Pablo se imaginara que 2000 años, 2000 y un poquito años después, estemos nosotros leyendo sus cartas y aprendiendo de él. Yo pienso que Pablo se puso a redactar estas cartas atacando la situación de aquel momento, sin saber siquiera que esto sigue siendo vigente hoy para nosotros. Porque hoy también estamos viendo cómo nos quieren sacar de la palabra del Señor. Aquí el problema era que querían meterle cosas que no eran el evangelio puro, el evangelio del Señor. Y hoy en día también tenemos cosas que nos quieren meter un evangelio distinto. Hoy hace 8 estudiamos cómo es el evangelio, lo que el Señor ha querido, que no hay otro evangelio, que es un único evangelio. Pero el mundo siempre ha querido torcer las cosas y ponerlas como mejor le parece. Pablo empieza esta carta entonces defendiendo su apostolado, y estudiamos el capítulo 1 y el capítulo 2, y hoy vamos a estar en el capítulo 3, donde Pablo empieza con una frase dura. Si usted busca en un lenguaje actual, va a decir, oh Gálatas tontos. Es una frase dura. Es una regañada, porque lo que dice es, ¿qué les pasó? Si ustedes iban bien, ustedes empezaron creyendo, ¿qué les pasó? Leo esta versión que tengo acá, nueva versión internacional. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Quién los ha hechizado? Esto tiene su origen griego, y hoy en día también tenemos influencia de eso. Sigue saliendo en el periódico allí que le busque, allí en anuncios económicos, que le busque para atarle a la persona que quiera, a la persona amada, para hechizar. Seguimos con esa creencia, seguimos también infiltrados en esas corrientes místicas. Y aquí también Pablo dice, ¿quién los hechizó? Como diciéndole, ¿quién vino a cambiarles a ustedes la forma de parecer? Después de que recibieron al Señor, vemos cómo todos los que recibían al Señor
en el libro de los Hechos. Cada vez que recibían al Señor, algo maravilloso pasaba. Eran transformados, las vidas cambian. Y lo vemos hoy en día, cuando llega Cristo a una persona, cuando llega a una familia, hay transformación real, hay transformación verdadera. Lo que está en entredicho es si la conversión ha sido real, si ha sido parcial, si ha sido a conveniencia. Pero cuando Cristo llega, cuando se acepta de verdad al Señor, hay transformación verdadera. Y lo podemos vivir, y lo podemos ver, y lo podemos experimentar. Una de las cosas más lindas en esta tarea es ver los cambios que hace el Señor en la vida de las personas. Personas que han andado perdidas, desorientadas, desinfladas, y cómo llegan a Cristo, el Señor viene a ellos y los toma y los levanta y empieza un caminar donde vemos la transformación. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la iglesia, y usted también conoce ejemplos de cuando Cristo ha llegado a alguien y le ha transformado. Es que es visible, es evidente. No podemos ignorar cuando hay un cambio verdadero en la persona. No solo porque se ha dejado las cosas más gruesas, las que solemos poner como pecado, ya no fumo, ya no tomo, ya no bailo apretado. No solo eso, sino que empiezan a haber cambios más profundos, cambios más adentro. Empieza a transformarse la manera de pensar. Empieza a transformarse la manera de razonar, de actuar. Hay mayor congruencia de lo que se dice que se es con lo que se hace. Y vemos esos cambios que son vigentes, y eso es hermoso cuando podemos visualizar y palpar esos cambios. Hay personas que dicen, uy, desde que me volví cristiano se me ha vuelto todo cuesta arriba. Desde que me hice cristiano esto me ha sido peor. Bueno, si se logra permanecer, si logramos continuar, vemos que el fruto de esos cambios va a ser grande, va a ser bueno, va a ser hermoso. Pablo les dice, oh Gálatas torpes, insensatos, dice Reina Valera y otras versiones. Gálatas insensatos, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué le pasa a las personas que han sido parte, en nuestro caso, de esta comunidad cristiana? Han asistido, en algunos casos, poco tiempo, en otros casos, por mucho tiempo, y luego los vemos afuera. Luego vemos que renunciaron, que se rindieron. Es como decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que llegó, que motivó ese cambio? ¿Por qué, habiendo caminado, estando en la iglesia, siendo parte de la iglesia, disfrutando de la comunión de unos con otros, qué pasó que terminó alejándose? Es una pregunta válida, y Pablo se las está haciendo aquí a estos gálatas que estaban siendo borbandeados, influenciados para que tomaran la ley. Los judíos querían que tomaran la ley, que tomaran aquello que a ellos le daban un gran valor, que era vital en su fe, y que querían que estos cristianos, estos gentiles que se habían convertido al cristianismo, adoptaran las cosas como ellos creían, como ellos querían. Y Pablo les dice, ¿qué les pasó? Insensatos, torpes, tontos. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? Me gusta mucho cómo Pablo plantea este capítulo, porque lo hace con razonamientos. Lo hace poniendo nuestra mente a pensar. Y lo que les pregunta es, piensen. ¿Aceptaron a Jesucristo porque se lo ganaron? ¿Porque fueron tan buenos e hicieron cosas, hicieron obras que se lo ganaron? ¿Ustedes llegaron a Cristo porque era un premio que se merecieron? ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? Esto sigue siendo un asunto de fe, y por eso es a veces difícil, porque hemos aprendido a depender de las cosas. Hemos aprendido a depender de los recursos, a depender de los medios, a depender de lo que vemos. Y la fe es depender precisamente de lo que no vemos. Depender del Señor aunque las circunstancias momentáneas estén en contra. Estamos en tiempos de pandemia y tenemos que seguir viviendo por fe. Estamos en cuarentena
Y no podemos dejar que el temor venga y nos tome, sino que nosotros estamos poniendo toda esta situación en manos del Señor porque Él no ha perdido el control. Si pierdo la fe en el Señor, yo voy a perder el control y va a venir el temor, y va a venir la incertidumbre, y van a venir otras tantas cosas que van a terminar alejándome de Él. Llegaron a Cristo, les dice Pablo, por lo que hicieron o por fe. Y ahí empieza a plantearles, empieza este alegato de Pablo, que en este caso es una carta. Y una carta es oír solo una parte de un diálogo, una parte de una conversación. Es como cuando escuchamos a una persona hablando por teléfono, cuando escuchamos solo una parte y escuchamos lo que él dice, pero no escuchamos el otro lado. Y entonces tenemos que ver cómo amarramos las palabras para entender qué es lo que está pasando. En las cartas tenemos a un solo locutor que es Pablo y tenemos que ir metiéndonos, penetrándonos para lograr sacar qué es lo que Pablo está tratando de llevar, porque qué es lo que estaba pasando. La lucha entre el cristianismo y el no cristianismo seguirá siendo una lucha de todos los días. Todos los días vamos a tener corrientes, pensamientos, influencias, vamos a tener detractores, vamos a tener todo tipo de contras para que abandonemos este camino. Yo lo he dicho muchas veces, hablando allá en la iglesia, en el templo, cuando estamos reunidos. Los que estamos adentro, queremos que los que están afuera entren. Ahí espero que usted haya dicho amén, amén. Pero tenga la certeza que los que están afuera quieren que los que estemos adentro nos vayamos para afuera. Ha sido una lucha de toda la humanidad, de todos los tiempos, querer sacarnos. Sigamos con el texto, verso 3. Esta pregunta, ¿tan torpes son? ¿Tan tontos son que se dejaron engañar? Dentro de las noticias que están dando las autoridades todos los días, esas conferencias de prensa, que sale el ministro de Salud, que sale de la Comisión Nacional de Emergencia, pero también sale el ministro de Seguridad. Y han metido un segmento allí de las estafas que se están realizando. Y es increíble cómo a través de todos los tiempos, desde que soy chiquillo, escucho cómo hay timos para engañar a las personas. Y bien, y bastante se habla de no de datos por teléfono, no de ninguna contraseña, verifique aquí, verifique esto, pero aún así la gente sigue cayendo y siguen teniendo éxito. Es porque no están atentos, porque no están escuchando, o están distraídos y se dejan llevar por el momento. Pablo está diciendo, tan torpes son que se dejan engañar, se dejan llevar. ¿Qué pasó con lo que vivieron? ¿Qué pasó con lo que han experimentado? Porque Pablo, todo el razonamiento que está utilizando aquí es un razonamiento humano, lógico, para lograr hacer entender, despertar a estos Gálatas que habían creído, pero que estaban tambaleando. ¿Cuántas veces ha tambaleado usted en la fe? ¿Cuántas veces he tambaleado yo? ¿Cuántas veces tambaleamos? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por otros evangelios? Porque hay diferentes tipos de evangelios. Hay uno verdadero, pero hay otras corrientes allí que se han metido. No sé en qué momento la iglesia dijo, tiene problemas, venga Cristo, y se le acaban los problemas. Necesita dinero, venga Cristo y se le acaba el problema del dinero. Tiene problemas en la casa, venga Cristo y su problema en la casa se acaba. Y ese es un evangelio que no es el verdadero. Porque si bien es cierto, cuando llegamos a Cristo, todas las cosas se empiezan a acomodar, no es una cuestión de magia, que porque llego a Cristo ya eso hace que todo se acomode. Tiene que haber un cambio que me transforme a mí, tiene que haber un cambio que yo lleve y que transforme a los demás. Pero en el mundo tendréis aflicción. Así es que seguiremos en este mundo y mientras sigamos en este mundo vamos a tener diferentes tipos de aflicciones. Una de las aflicciones que menciona la Biblia es la persecución que iban a tener los creyentes. La persecución por los no creyentes, por los opositores a todo lo que sea Dios. Y está escrito allí en Apocalipsis el tiempo de tribulación cuando
el anticristo se levante contra todo lo que sea Dios y todo el que esté con Dios. La persecución es uno de esas aflicciones que vamos a tener. Pero hay otras aflicciones, hay enfermedades, hay situaciones monetarias, económicas que también nos van a afectar. Y hay diferentes evangelios que se han propagado que no son el evangelio correcto. Diferentes cosas que se han ido allí que no son las correctas. Y Pablo, tan torpes son que se dejaron engañar. De ahí la importancia de estudiar la Escritura, de meternos de lleno a querer, buscar, aprender, a conocer cada vez mejor a Dios para saber qué hace y qué no hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Tan torpes son. Pablo, que había visto a estos Gálatas desarrollarse, crecer, fortalecer su fe, ahora está viendo cómo están tambaleando y está escribiendo esta carta para buscar orientarlos donde se habían dejado desorientar. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces le han engañado? ¿Cuántas veces se ha dejado usted llevar por comentarios o circunstancias que resultaron ser incorrectos, que resultaron ser falsos? ¿Cuántas veces hemos sido manipulados con informaciones? ¿Cuántas veces hemos caído en cuestiones falsas que en un momento pensamos que eran verdaderas, pero después nos dimos cuenta que no era así? Estos Gálatas estaban confundidos porque tenían una presión grande. Estos judaizantes, estos judíos que querían meter la ley en los creyentes, ejercían una presión fuerte, como hoy lo es la sociedad ejerciendo presión fuerte. Todo este asunto de LGTB, que por ahora se ha visto como calladito, minimizado, lo tuvimos muy fuerte el año pasado, ejerciendo presión fuerte. Anuncios, programas de televisión, poniendo allí modelos de familia que no son el modelo de familia que la Biblia indica. No es ni siquiera lo que yo creo o lo que a mí me gusta. Le decía a una señora en una ocasión que tenía el problema con una hija que se había ligado a otra mujer. Y entonces ella le decía, es que a mí no me gusta eso. Yo le decía, no le diga lo que a usted le gusta, dígale lo que a Dios no le gusta. Es que a Dios no le gusta, Dios no aprueba. Pero tuvimos un año pasado y el anterior también de mucha presión para que se aceptaran cosas, para que las empezáramos a ver como normales, corrientes. Y de allí vamos cayendo de a poquito y empezamos a ver cosas como normales, como comunes, como que hoy en día, como que todo el mundo las hace, las empezamos a ver como que eso está bien. Y el Señor es claro en su palabra y por eso tenemos que escudriñar su palabra para poder discernir, distinguir lo verdadero y lo falso, lo que viene de Dios y lo que no viene del Señor. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Porque la ley es un asunto de un esfuerzo por cumplirla. Sabemos que no la podían cumplir, sabemos que no la podríamos cumplir a cabalidad. Y la palabra dice que si fallo en una cosa, estoy incumpliendo toda la ley. Y Él les dice, tan torpes son que están cambiando la gracia por la ley. Están cambiando el amor de Dios por querer cumplir esa serie de requisitos y de normas que no podrían. 4. ¿Tanto sufrir para nada? Esta pregunta me la he hecho yo muchas veces. Personas que llevan mucho tiempo en el cristianismo y se abstuvieron de hacer tantas cosas, pero después termina rindiéndose. Tanto caminar, tanto trabajo, para nada. No tiene sentido. Es como cuando alguien llega a su vejez y termina solo, en un cuartillo, sin dinero, dependiendo de la ayuda que le puedan dar otros, dependiendo de las migajas que le puedan tirar, y recuerda cómo en años anteriores tuvo dinero y gozó y viajó y le sobró y desperdició tanto para llegar a nada. No tiene sentido recordar lo que yo tuve, lo que yo disfruté, si hoy no estoy disfrutando y no estoy teniendo. Pablo les dice, tanto para llegar
a esto, tanto para estar en esta situación para llegar a nada. Si es que de veras fue para nada. Al darle Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe que han aceptado el mensaje? Otra vez, al darle Dios su espíritu y hacer milagros en ustedes. Nosotros somos testigos de milagros y muchos de ustedes que me están viendo han recibido milagros del Señor. ¿Lo hace el Señor? Pregunta Pablo. ¿Lo hace el Señor por las obras, por lo que usted ha podido hacer o por la fe de que ha aceptado el mensaje? Es una muy buena pregunta que tenemos que contestarla, meditarla y contestarla. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor se fija en mí? Porque soy muy bueno, porque cumplo la ley, como llegó el joven rico, que tengo que hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dice, cumple la ley y los profetas. Eso lo hago. Estoy sobrado, yo me paso en eso más bien. Él creía que podía por lo que hacía. Y el Señor les está preguntando aquí lo mismo. Nos está preguntando hoy lo mismo. Esta carta, escrita tanto tiempo atrás, hoy en día tiene vigencia para nosotros. Pablo está cuestionando el que cambien de evangelio, el que cambien de fe a obras. Hoy en día es válido para nosotros porque podemos estar cambiando también las obras por la fe. Una pregunta también vigente hoy en día para nosotros es, ¿qué me motiva a servir? Las motivaciones de los que servimos. ¿Cuál es mi motivación? Hay un dicho común que lo conocemos bien, dice que el que peca y reza, empata. Es un dicho que lo que tiene es un engaño, porque dice, ok, si usted falla, pero hace algo, obras, consigue el perdón de Dios. ¿Por qué hoy tenemos salvación? ¿Por lo bueno que hicimos, porque fuimos? ¿Por lo buenos que hemos sido? ¿O porque Dios es un Dios de gracia y misericordia? Por supuesto que hay un requisito: reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, creer en Él y obedecerle por fe. Nosotros no vimos a Jesús. Los primeros discípulos sí lo vieron. Nosotros no lo hemos visto. Nosotros creemos que vivió, que vino a este mundo, creció, sufrió, murió en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Creemos en su poder, creemos en su salvación, en su promesa de regresar, y eso es fe. Y eso tiene que generar en nosotros un cambio, una transformación. Sigue Pablo aquí. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó por cuenta como justicia. Abraham sigue siendo ese modelo, ese ejemplo de que Dios le dijo, deja todo y ve a donde te voy a enviar porque te voy a poner sobre muchas naciones, tu descendencia y todas las promesas que le hizo. Abraham fue por lo que era Abraham. Dice que Abraham estaba, ¿de cuál pueblo? ¿De cuál lugar? De Ur de los Caldeos, babilonio. Abraham estaba en un lugar donde había idolatría, pero Dios lo llama y Abraham le cree. En medio de todo lo que estaban viviendo, en medio de todas sus creencias, Abraham lo llama y Dios le cree y deja todo y él parte. Recuerdo que la ley no estaba escrita en el tiempo en que Abraham fue llamado. La ley vino muchos años después, más de 400 años después, con Moisés. Y Abraham, que era el padre y que estos judíos respetaban, y Dios guarde si hablara mal de Abraham. Pablo les dice, ¿y Abraham por qué fue? ¿Por la ley o por la fe? Es un razonamiento válido y que tiene peso. Pablo está luchando inteligentemente con estos judíos. Verso 10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito,
Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y este texto lo encontramos 2 veces más en 2 libros de la Biblia. Uno es en Hebreos, el justo por la fe vivirá, y la otra cita está en el libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos mantiene en medio de esta cuarentena de hoy en día? No son las noticias, no son esas ruedas de prensa que da el gobierno informando cuántos casos nuevos, cuántos han salido, cuántos mueren. No son esas situaciones, esas noticias, esas informaciones lo que nos mantiene. Lo que nos mantiene es la fe que tenemos en el Señor, que Él nos hará salir de esto, que esto pasará y volveremos a reunirnos otra vez allá en el edificio en Alajuela Centro. Volveremos otra vez a reunirnos en un proceso seguramente que tendremos que ir poco a poco, con capacidad reducida, con protocolos de diferentes partes allí, diferentes elementos que tendremos que tomar, pero volveremos, así como la humanidad se ha repuesto, se ha levantado de tantas otras situaciones que ha tenido, así volveremos. Tenemos nuestra esperanza en el Señor, en que todo esto pasará, porque vendrá un día en el cual estaremos perfectos de lo más bien por la eternidad. Hay un libro que escribió John Piper y es para estos días, Jesucristo y el coronavirus. Y él dice que algunos de los no creyentes nos cuestionan porque dicen que nuestra esperanza es para el futuro. Y él dice, nuestra esperanza es para el presente. Nuestra esperanza del futuro nos hace vivir un presente distinto, porque esa esperanza que tengo modifica mi presente, cambia mi presente, fortalece mi presente. Me ayuda para que este presente lo pueda vivir distinto, no en temor, no en zozobra, no en incertidumbre, sino que me ayuda a vivir un presente guiado por el Señor, porque sé que tengo un futuro mejor. Sigo leyendo aquí. Verso 12. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Pablo le está hablando, escribiendo, a gentiles que se habían convertido al cristianismo, que eran los habitantes de Galacia. Pero también esto les está escribiendo a los judíos que se habían convertido y que estaban también dudando, que estaban allí luchando, porque es una lucha lo que tenemos, con los legados que tenemos de fe, las tradiciones, la cultura, con vivir el cristianismo como el Señor lo pide. Es una lucha donde tenemos que confrontar creencias que hemos manejado por largo tiempo, las tradiciones, los legados. Hemos tenido un legado muy místico, hemos tenido diferentes tipos de legados allí donde chocan hoy en día. Es asombroso, todavía hay personas que hablan de buenas vibras y de malas vibras. Esos son legados místicos que manejamos. En Facebook Live he visto cómo salen algunas cosas ahí muy sutiles y otras más abiertas. Por ejemplo, el nombre para ver su carácter, o el mes para ver esto. Cosas que son místicas, que creemos que están ahí. Tenemos un legado de esa naturaleza acá, nosotros los costarricenses. Y en nuestra fe tenemos que luchar con todo eso. A ver si yo fui perro o fui gato en otra vida. Cosas de esas que se creen. Y puede haber risa, pero se creen. Legados que tenemos de que no podemos gozar del favor de Dios, porque no somos merecedores. Y entonces no buscamos y nos quedamos allí en medio camino.
Porque hay una media verdad, es cierto, no somos merecedores, pero la gracia y el amor de Dios nos hace merecedores si creemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuáles son los falsos evangelios que estamos manejando hoy? Las falsas creencias, que son medias mentiras, medias verdades mezcladas, pero que están allí confundiéndonos y nos tienen en un punto medio. No nos permite avanzar. No nos permite tener esa relación con el Señor. No nos permite profundizar en una relación con el Señor, sino que estamos ahí atorados porque tenemos una serie de pensamientos, de legados, de tradiciones que nos están estorbando. En este caso era la ley judía. En este caso eran los judaizantes los que le estaban estorbando a los gálatas. ¿Qué nos está estorbando a nosotros hoy en día? Un evangelio, una teología de prosperidad, donde tenemos que ser todos millonarios y ricos. ¿Cuál es el estorbo que usted está teniendo hoy en día? Porque esta carta es vigente para nosotros. ¿Qué nos está separando del Señor? ¿Qué nos está alejando? ¿Qué nos está desviando? Sigo leyendo. Verso 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Y a tu descendencia, a Cristo. Repito, Pablo les está diciendo, este pacto fue hecho antes de la ley. Fue hecho a Abraham, que creyó por fe, por lo tanto no puede ser modificado. La ley no puede venir a modificar un pacto, una promesa que se le hizo a Abraham muchos años antes. 17. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. No se puede basar en las dos cosas. No se puede basar en ley y en promesa. O es promesa o es ley. Esto a los judíos tenía que sacudirles la cabeza y ponerlos a pensar. Piensen, ¿qué es? ¿Es promesa o es ley? ¿Nuestra salvación es promesa o es por actos? Claro que cuando yo creo y cuando yo vengo a Cristo, tengo que modificar mi manera de comportarme, de conducirme. En los Colosenses capítulo 3, Pablo también les escribe allí y le dice, ustedes en otro tiempo practicaron estas cosas. Tomar, fumar, bailar apretado, todas esas cosas, las más gruesas. Y les dice, pero ahora dejen también estas. Y ahí menciona la mentira, el chisme, mencionan esas zorritas pequeñas que siguen estando por allí. La fe tiene que venir y causar cambios en nosotros. Jesús en el Sermón del Monte, de esto les he hablado tantas veces, en el Sermón del Monte viene y se mete más adentro cuando dice, ustedes han oído que se dijo. Eso era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Le dice, ya no. Ahora, con solo odiar al hermano, está cometiendo homicidio. Y sensibiliza de lo externo a lo interno. Se va del acto físico externo, el adulterio, el asesinato, se va a lo interno, a lo que hay en mente y corazón. Y por eso me gusta cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque viene y ministra y cambia y consuela nuestra mente, donde se originan los pensamientos, y nuestro corazón, donde están nuestros sentimientos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Y entonces, ¿fue promesa o fue ley? Porque si fue promesa, la ley no tiene nada que hacer. Y si fue ley,
la promesa no vale, porque la ley es para cumplirla. La ley viene a ser, y Pablo explica allí, viene a ser un instructor, lo que viene a hacer es a darnos a conocer las faltas. Y siempre pongo el ejemplo de la ley del tránsito. Quitemos la ley del tránsito, desaparezcámosla, que en Costa Rica ya no hay ley del tránsito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en los cruces de esquina? ¿Qué pasaría en intersecciones como la de Pozuelo, como la de Guadalupe? ¿Qué sucedería allí? Cualquiera podría hacer lo que quisiera y no estaría mal. Cualquiera se brincaría un alto. No, ya no sería brincarse un alto porque no hay altos. Ya no habrían semáforos. Ya no se ocuparía una licencia para conducir. Ya no habría que tener un carro en buenas condiciones. Ya no habría que llevarlo a Riteve porque todo sería permitido. Pero la ley viene a regular y a hacernos ver en cuáles cosas no estamos bien. Pablo habla que la ley viene a ser un ayo, un instructor, para llevarnos a entender la ley de los judíos, la ley que se le dio a Moisés, para llevarnos a entender que nosotros no la podemos cumplir y que por lo tanto tenemos que aceptar a Jesucristo por fe y que es su gracia la que ahora nos va a cobijar. ¿Cuántas veces nos esforzamos por hacer cosas para ganarnos el favor de Dios? ¿Cuántas veces usted habrá pensado que haciendo lo bueno se está ganando el favor de Dios? Claro que Dios lo mira con agrado, pero eso no es lo que el Señor busca en nosotros. No es un canje, no es un cambio, porque si fuera un canje ya no sería gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Recibimos gracia y misericordia del Señor, no porque podamos hacer nada para ganarlo, sino porque el amor de Dios es tan grande que a pesar de lo que somos, Él nos acepta, Él nos recibe, si únicamente lo aceptamos a Él, aceptamos al Hijo, recibimos la obra que Él hizo, y entonces Él nos acepta y empieza esa buena obra en cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. La buena obra que Él inició, Él la perfeccionará. Y en eso estamos, caminando, siendo perfeccionados, hasta que el Señor venga o tengamos que partir de este mundo. Ojalá sea la primera opción, que el Señor venga pronto. Amén, amén, dicen todos allí al otro lado de esta transmisión. Que el Señor vuelva pronto. Una vez más, quiero preguntarle, ¿qué evangelio es el que usted está creyendo? ¿Qué evangelio está siguiendo? ¿Qué engaños le han entrado en su vida? ¿Qué distorsiones del evangelio han llegado a su vida? ¿Cuál es el comportamiento suyo? ¿Hay congruencia en lo que usted cree y lo que usted hace? Porque vamos a seguir teniendo presión, vamos a seguir teniendo resistencia, vamos a seguir siendo atacados para abandonar este evangelio en el cual hemos creído. Brinco al verso 26, estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Brinco al verso 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Nos hemos metido en Cristo. Es como un traje. Nos metemos en Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo. Metidos en Cristo. Recuerde que la palabra dice en Cristo. Muchas veces los que están en Cristo. Y aquí les dice algo que se tenía que romper en aquella época. Verso 26. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Los judíos hacían esa separación. Los judíos se habían ganado el rechazo de los gentiles. Ellos se jactaban de tener al único Dios, de ser los únicos.
Ellos habían recibido favores de los romanos que los gentiles no habían recibido. Tenían algunos privilegios. Ellos se autogobernaban con ciertas condiciones, pero se autogobernaban. Tenían el privilegio de autogobernarse. Ellos habían ganado el rechazo de los gentiles. Ellos miraban con desprecio. Recuerdan a los samaritanos. No los querían. Los miraban con desprecio. Valía más un perro que un samaritano. Y Pablo les dice es que ya no hay griego ni judío, ya no hay gentil ni judío, ya no hay adulto ni niño, ya no hay ninguna diferencia porque Cristo las ha roto todas. ¿Cuáles siguen siendo las diferencias que usted y yo manejamos, que esta sociedad, este mundo nos hace ver? ¿Cuáles son los valores por los que nosotros valoramos o vemos a las demás personas? ¿Por raza, por color, por apellido, por estatus social? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el evangelio que está en nosotros? ¿Qué frutos tiene que producir? ¿Qué frutos está produciendo? Y el último verso en este capítulo 3. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Una promesa que sigue vigente hoy en nuestros días. Una promesa real. Y no es un asunto de si yo soy merecedor o si me he ganado la promesa. Es un asunto de fe. Quiero invitarle a cerrar orando. Y allí usted puede cerrar los ojos. Recuerde, yo siempre digo, cerramos los ojos, no porque hay nada místico en ello, no es que hay mejor comunicación con Dios. Cerramos los ojos porque evitamos distraernos. La vista nos puede distraer en muchas ocasiones. Y así podemos concentrarnos y meditar mejor. Le invito a que usted cierre los ojos y haga esta oración conmigo. Señor, te pido que me hagas ver el evangelio en el cual he creído, en el cual estoy caminando, porque quiero caminar solo en el único y verdadero evangelio. Trae, Señor, a mi entendimiento todo aquello que esté distorsionando. Todo lo que creo que está bien, pero que no está bien, porque tu palabra dice que llegará el día en que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Y pensamos que eso le va a suceder a otros, pero puede que hoy, Señor, nosotros estemos haciendo lo que creemos bueno, pero que no es bueno. O que estemos haciendo, Señor, en contrario, el chisme, la murmuración, las serruchadas de piso, tantas cosas que podemos estar haciendo, Señor, que no están acorde al comportamiento que debiéramos de tener. Trae, Señor, entendimiento hoy a cada uno de nosotros para poder aceptarte, así como nos invita tu palabra. No porque pensemos que nos ganamos el favor tuyo, sino porque sabemos y reconocemos que es por gracia. Y esa gracia, Señor, la que nos justifica y va modificando nuestro entorno, va modificando nuestro comportamiento, va modificando nuestra vida, va perfeccionando, Señor, nuestro caminar. Esa gracia tuya se va haciendo manifiesta cada día más y más. Te pido, mi Dios, si hay alguna persona hoy escuchándome en esta mañana, que tú le ministres, que esté sintiendo, Señor, que necesita volver a ti, que tú le ministres. Que la paz tuya llegue, Señor, allí hasta donde está. Si hay alguna persona que ha dudado, Señor, de seguir en tus caminos, porque la tentación afuera ha sido muy fuerte, porque la burla, por el rechazo, por las circunstancias, para que tú le fortalezcas, mi Dios, esta mañana, y le traigas convicción de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tráenos, Señor, el entendimiento, la claridad, la iluminación que necesitamos para no hacer las cosas como nosotros creemos que están bien, sino para hacerlas conforme a tu buena, perfecta y agradable voluntad para con cada uno de nosotros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, tenemos tarea. Hay un mundo allá afuera que necesita
le urge conocer del Dios que usted y yo conocemos o que estamos conociendo. Necesitamos llevar mensaje, evangelio, palabra, para honra y gloria a Él. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea de la iglesia. Hoy estamos viendo que no necesitamos reuniones, lo digo con cautela y con respeto, no necesitamos reunirnos en los templos, seguimos siendo iglesia y podemos seguir llevando la tarea. Claro, es mejor y más bonito, más hermoso allí todos juntos, pero la tarea de la iglesia es presentar a Jesucristo y usted y yo somos la iglesia. Presentar a Jesucristo y traer la esperanza que el mundo no puede dar y traer la fe y la paz que el mundo no puede dar. Que el Señor me lo bendiga. Vamos a despedirnos con... no, dicen que no, me dijeron que no. Íbamos a despedirnos con un canto más, pero me dicen que no. Pero hay errores técnicos y tenemos cumpleañeros esta mañana. Si usted me levanta la mano, yo no la puedo ver, pero levante la mano y dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, porque estoy cumpliendo un año más en tus caminos. Gracias, Señor, porque estoy buscando de ti y te pido, Señor, por esas manos que se han levantado en cumpleaños, en estos días, en esta semana que pasó, en esta semana que ya iniciamos. Bendice, Señor, a estos cumpleañeros, guárdales, protégeles, súpleles, conforme a todas tus necesidades. Oh mi Dios, te alabo y te bendigo. Y recuerde seguirnos, estamos en diferentes plataformas, estamos por Facebook, transmisiones en vivo, Facebook Live, miércoles 6:30, domingos a las 10, y estamos con diferentes cápsulas y diferentes cositas. Publicamos unos anuncios allí para ayudar hermanos que en esta situación se han tenido que ver a buscar otras opciones para obtener los recursos que necesitan. En fin, estamos trabajando como iglesia, apoyándonos unos a otros. Estamos en Instagram también allí y estamos con la página web www.iglesiaccvn.com y quedamos en las manos del Señor. Pero voy a pedirle a don Álvaro que nos despida esta mañana en esta reunión. De esta manera, hermanos, nos volvemos a ver o me vuelven a ver el próximo miércoles. Les recuerdo que todos los días 5:30 de la mañana estamos con la reunión de oración 5:30 a través de Zoom. Si usted quiere integrarse, pida el link a través de este medio y se lo facilitamos. Buenos días. Ha sido un verdadero privilegio estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias por continuar buscando el rostro del Señor. Señor, gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, una bendición grande y especial para cada hermano y hermana que están buscando tu presencia, Señor. Bendice sus hogares, bendice los nuestros, en el nombre de Cristo Jesús. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y nosotros decimos, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Que Dios me los bendiga.